La voz del experto es la voz de Javier Mejía, que es profesor en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de Stanford, en California, una de las mejores universidades de Estados Unidos y del mundo, y es además doctor en Economía por la Universidad de los Andes de Bogotá y economista de la Universidad de Antioquia. Doctor Mejía, aquí el doctor sí está bien empleado. Doctor Mejía, gracias por estar en este programa. No, muchas gracias por invitarme, muy contento de estar aquí. Mire, usted escribió una columna recientemente, hace muy pocos días, en el diario El Colombiano, titulada Los trabajos calificados no son inmunes al progreso tecnológico. Y usted en ella habla de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, pues uno podría definirla como esa especie de disciplina, no sé si de las ciencias de los computadores, que lo que pretende es copiar la inteligencia tal como la conocemos en los humanos. Pero usted empieza hablando en la columna sobre un curso que dicta usted en Stanford que se titula Wealth of Nations o The Wealth of Nations, algo así como la riqueza de las naciones, igual que el famoso libro, que además es un curso muy taquillero, hay que decirlo, muy popular. Antes de hablar de inteligencia artificial, que tiene mucho que ver con esto, cuéntenos en qué consiste ese curso. Ese es un curso que yo llevo enseñando mucho tiempo. Yo antes enseñaba en la Universidad de Nueva York y en ese momento empecé a pensar y a diseñar ese curso, y es un curso fundamentalmente de crecimiento económico, pero que tiene un énfasis en historia global y filosofía moral. Entonces, la idea con el curso es contarle a la gente cómo se ha configurado la economía global en la que vivimos, pero como eso es un proceso histórico que se ha desarrollado de distintas maneras en distintos lugares del mundo, y cómo ese proceso de crecimiento tiene un montón de implicaciones morales. Entonces no simplemente le decimos a los estudiantes como porque hay unos países ricos y otros pobres, sino cómo llegaron a hacer eso y qué dilemas éticos hay detrás de ese proceso. Mm. Usted en la columna dice que usted ha enseñado este curso por años con absoluta convicción. Estoy leyendo su columna y usted agrega, mi posición al respecto cambió por completo en las últimas semanas y dice que eso se debió al lanzamiento de ChatGPT, el producto de inteligencia artificial creado por OpenAI. ¿Qué fue lo que le pasó? Sí, pues en el curso una de las moralejas grandes es que el crecimiento económico en muy buena medida está explicado por el progreso tecnológico, ¿no? Eso es lo que fundamentalmente le explica a uno, porque luego de la revolución industrial se ha empezado a generar riqueza a la escala a la que estamos acostumbrados en el mundo moderno, ¿no? Eso es una anomalía en la historia de la humanidad, ¿no? Por siglos y siglos las condiciones de vida materiales en el mundo fueron muy parecidas y muy cercanas como a niveles de subsistencia, y eso cambió una vez el progreso tecnológico empezó a dispararse. Y entonces cuando yo hablo de progreso tecnológico en el curso, trato de reflexionar entonces como sobre las implicaciones de ese crecimiento, pues es como el empleo, ¿no? Entonces, ahí lo que yo trato de hacer es alejar a mis estudiantes de lo que recién creía eran unas visiones como muy ingenuas del impacto del crecimiento tecnológico, ¿no? Entonces, no como una gente que ve el crecimiento tecnológico como un proceso fatalista en el que las máquinas terminan desplazando a los seres humanos y los dejan sin empleo y trae pobreza. Y otra como visión que es una visión como romántica, utópica de cómo el progreso tecnológico lo que eventualmente podría hacer es encargarse de todas esas cosas que no nos gustan hacer, de las cosas cotidianas que no nos gusta hacer, y que el ser humano entonces eventualmente va a poder dedicarse a la contemplación de las artes, a la generación del conocimiento. Y esa era mi visión, y la forma en la que yo le decía eso a mis estudiantes es, mire, esas preocupaciones han estado ahí desde la revolución industrial, desde que empezamos a generar progreso tecnológico sistemáticamente, y ninguno de esos escenarios se ha cumplido. Entonces, por un lado, cada vez hay más empleos, sobre todo en
en estos sectores que están innovando, y entonces los empleos que se pierden porque nuevas máquinas hacen cosas que antes hacían los humanos son compensados por estos nuevos empleos. Entonces la visión fatalista pues nunca se ha cumplido, y la visión utópica pues tampoco, porque la innovación, aunque ha sido pues impresionante en muchas dimensiones, no ha logrado sustituir actividades muy básicas, ¿no? Yo hablo de cosas como cocinar, afeitarse, vestirse, ¿no? Que también en cierto momento los humanos creímos que, y eso hay, en la columna hablo un poquito de eso, de cómo los pronósticos de la gente, cómo iba a ser el mundo en 100 años, cuando la gente pensaba en esto a finales del siglo XIX, era que iban a haber Sí. robots que lo iban a vestir a uno, lo iban a afeitar, y no podían, ¿no?, sentarse a contemplar las artes. Eso sigue sin pasar. Esa era mi actitud, y lo que creo que ha hecho cambiar mi opinión en las últimas semanas ha sido la llegada de una inteligencia artificial que realmente es un tipo completamente distinto de progreso tecnológico. Es básicamente un tipo de tecnología que parece ser capaz de generar más tecnología, de generar conocimientos, o sea, parece ser capaz de reemplazar estructuralmente algo que era único Sí. del ser humano. Mm. Pero mire una cosa, doctor Javier Mejía, usted decía pues que seguramente una máquina no podía reemplazar que una persona cocinara o a una persona cocinando. Hay máquinas hoy día, usted las ha visto, esos ayudantes de cocina que uno mete todos los ingredientes y le hace un ajiaco, qué sé yo, le hace un plato determinado. Pero es verdad que ha habido también muchas actividades que antes hacían los seres humanos, los empleados, los trabajadores, que ahora la hacen pues las máquinas, muchísimas. Por ejemplo, coser un balón de fútbol en cuero, antes lo tenía que ser hecho a mano, ahora hay máquinas para eso, así como hay máquinas para empacar rollos de papel cocina con empaques plásticos. Pero yo le quería preguntar lo siguiente, estamos ya, yo no sé si lo estamos ya o estamos muy cerca, por ejemplo, de que uno a través de inteligencia artificial le dé una instrucción a un computador para que pinte un cuadro como lo pintaría un impresionista, como Monet o está uno ya, o estamos ya en eso de que uno pueda escribir un ensayo académico para presentárselo a usted como profesor en la Universidad de Stanford y usted no se dé cuenta de que eso puede haber sido plagiado. Ya estamos en ese punto en que una máquina puede reemplazar a un profesor. Yo diría que sí, si no estamos muy cerca de eso. ChatGPT, este producto que OpenAI hizo público hace un par de meses, hace fundamentalmente eso, ¿no? Y hay, bueno, otros productos similares. Librado. Por ejemplo, como le decía hace un momento, ¿puede un computador con inteligencia artificial dictar una clase en la Universidad Javeriana en Bogotá o en EAFIT en Medellín? ¿Podrá un computador de esos llegar a hablar como habla un presentador de televisión que hace unos reportajes en un programa? ¿O la inteligencia artificial va a reemplazar fácilmente a un jardinero o a un campesino que siembra papa? ¿Ahí quién va a salir mal parado de verdad? Es una muy buena pregunta, y es muy interesante porque como que la visión tradicional respecto al progreso tecnológico ha tenido una suerte como de prejuicio, eh, y es como el supuesto de que la tecnología lo que reemplaza es primero los las habilidades, o digamos los trabajos con menor capital humano, ¿no? Entonces la gente siempre piensa como wow, va a reemplazar a los conductores, va a reemplazar a las secretarias, y entonces eso ofrece un poco como la ilusión de que si se acumulan como más años de educación, siempre se va a estar eh, protegido al progreso tecnológico. Y justo por lo que hablábamos ahora, este tipo de progreso tecnológico parece ser diferente. Este parece ser uno que lo que parece lograr reemplazar muy bien es de hecho las habilidades de gente como en la pirámide del capital humano, ¿no? Entonces parece que va a ser muy bueno, y ya de hecho lo es, eso, generando contenido educativo. Entonces uno le puede decir, y yo de hecho estoy empezando a usar activamente ChatGPT para que me ayude a escribir algunos correos a mis estudiantes, ¿no? Entonces tengo que
diseñar un ejercicio, digamos, como una tarea para que ellos hagan, y, y le digo como, bueno, escríbame, quiero este tipo de tarea con este tipo de objetivo, y tengo en mente estos como ideales pues de aprendizaje, y él sistematiza eso. Perfectamente podría decirle como, bueno, diseñeme un guión para lo que podría ser potencialmente una clase sobre este tema. Y de nuevo, aunque es un prototipo, no, pues no, en este momento no me puede reemplazar a mí, pero muy pronto posiblemente sí, y quizá entonces la gente que va a estar a salvo de este tipo de progreso tecnológico va a ser la gente que hace trabajos manuales, que en principio tienen como un menor como acumulación de capital humano. Entonces, por ejemplo, el jardinero, aunque puedan existir máquinas que reemplacen al jardinero, esas máquinas están basadas para operar en un capital con unos costos muy altos, ¿no? Pero los atributos interesantes de la inteligencia artificial, pues específicamente los productos de inteligencia artificial que estamos viendo en estos momentos, es que corren en internet en cualquier computador. O sea, es una API, que es una dirección de correo de internet, y entonces cualquier persona con un teléfono, con un computador, que es algo que está al acceso prácticamente cualquier persona, puede acceder a esa tecnología. En cambio, de nuevo, si uno quiere que una máquina y no una persona le corte el jardín, entonces va a necesitar posiblemente invertir cuántos miles entonces, que hace algo que cambia por completo de quiénes son los que se van a ver afectados, y lo que parece ser es que va a atacar primero profesiones tradicionalmente protegidas por la educación, y, Sí. y eso en efecto es como pues diferente a siglos de historia. Claro. Mire, si la inteligencia artificial se impone, y es probable que se imponga, ¿qué va a pasar con la brecha que hay entre unos países y otros? Es decir, ahí nos van a coger más ventaja otra vez las grandes potencias, Estados Unidos, Inglaterra y Francia y Alemania y demás, y nos vamos a quedar más atrás o en el medio los países latinoamericanos y abajo en el sótano, por desgracia, los países del África, los países más pobres. O por el contrario, puede que la inteligencia artificial nos permita acercarnos más al progreso a todos. Esa es una muy buena pregunta también, y es muy difícil saber cómo se va a desenvolver esto, en parte, ¿no? Porque parece ser completamente diferente a lo que hemos experimentado pues, en la historia moderna. Yo creo que un elemento como esencial para pensar esa pregunta va a ser cómo específicamente se va a adoptar esta tecnología, y quién va a tener control sobre ella. Entonces, por ahora esta tecnología es una que esta compañía y el resto de compañías de inteligencia artificial ofrecen, y el mercado, digamos, uno puede acceder a ella como más o menos libremente a través del mercado. ChatGPT es, por ejemplo, gratis, posiblemente en algún momento cobren, pero la cuestión va a ser entonces quién va a poder tener acceso a eso, ¿no? Entonces, contexto de las disputas comerciales entre China y Estados Unidos, no es extraño pensar que en algún momento Estados Unidos diga: este tipo de tecnología es americana y solo la va a poder usar este tipo de países, ¿no? Y eso seguramente va a ser una diferencia gigante. Hay un elemento adicional que le agregaría, y esto construyendo un poquito en justamente lo que estábamos hablando, de cómo el trabajo manual, como que uno hasta ahora llama no calificado, podría empezar a ser más valioso, y es que eso reconfiguraría entonces el potencial de países tradicionalmente con pues muy populosos y niveles de educación más bajos, que tradicionalmente han sido los países pobres del mundo. Pero entonces, si empiezan a hacer esas las habilidades que valora el mercado, ahí abre un potencial. Y no quiero como hacer mucho más complicada la respuesta, pero entonces ahí el gran reto es como los trabajos manuales son muy fijos geográficamente. Entonces, eso posiblemente lo que promueva sean olas migratorias, y eso pues va a pulir como
por completo el escenario económico mundial. Entonces, yo no estaría muy seguro cuáles van a ser los países ganadores y perdedores de esta revolución tecnológica, pero lo que sí pronostico es que va a cambiar profundamente ese panorama, y posiblemente en 50 años los países que van a ser los ricos y los ganadores de esta tecnología van a ser completamente inesperados, ¿no? El ranking de países ricos y pobres seguramente va a cambiar mucho en los años venideros. Claro. ¿Cómo puede, doctor Javier Mejía, influir la inteligencia artificial? Este tipo de cuestiones. Por ejemplo, que uno le pida en un computador a ese mismo computador que escriba un discurso como lo habría escrito Winston Churchill o como lo habría escrito López Pumarejo o Jorge Eliezer Gaitán, qué sé yo. Pero ¿cómo puede influir esto en la democracia? Porque pues evidentemente este es el sistema en el que todos los ciudadanos operan en un número de países determinado, el sistema en el que la gente puede pues elegir y ser elegida, en que la democracia es el gobierno del pueblo. Me estaba leyendo un libro titulado Breve Historia de la Democracia de John Keane, interesantísimo, donde cuenta cómo la democracia no empezó realmente en Atenas, en el siglo V antes de Cristo, como le dicen a uno, sino con algunas asambleas ya democráticas en la Mesopotamia hace 2500 años, y después los fenicios tuvieron algo parecido y demás. Y cuenta el libro que la democracia, aunque tiene pues muchísimas fallas, es realmente el único mecanismo contra los gobiernos autoritarios, contra las dictaduras y demás. Pero esto de la inteligencia artificial no puede afectar mucho este sistema que es maravilloso, aunque tiene tantos líos. Yo creo que sí. Digamos, como uno de los grandes enemigos de las autocracias son las limitaciones técnicas que tienen, ¿no? Entonces, por más que un autócrata, y sea pues del partido o el rey o lo que sea, quiera controlar a la población, pues tiene unas limitaciones técnicas de recursos para saber qué está haciendo la gente, cómo está pensando, etcétera. Y la inteligencia artificial pues es una herramienta poderosísima para eso, y eso ya lo estamos viendo en países como China, donde hay un uso sistemático de este tipo de tecnologías para supervisar a la población, ¿no? Entonces, tecnologías algo cercanas a la inteligencia artificial como el reconocimiento facial están ampliamente adoptadas por el régimen en China y en muchos otros países, también incluso países pues como democracias liberales. Y este tipo de tecnología entonces le permite, hay cosas como tan granulares como si uno tiene suficientes cámaras en las calles, uno puede saber, y sabe como patrones de movilidad, puede saber quién está caminando por la calle y hacia dónde se dirige, si va a cruzar la calle en esta esquina o en la esquina siguiente. Y entonces la capacidad de control del régimen pues va a ser gigantesca. Mundo pues orwelliano casi, porque este tipo de tecnología se sigue viendo, y eso abre entonces la puerta, o sea, una vez incluso en nuevos contextos, gracias libre discusión democrática, reto moral de, bueno, y ahora que el Estado puede hacer este tipo de cosas, que realmente va a tener las herramientas de saber exactamente qué está haciendo cada persona en cada instante, y posiblemente qué va a poder hacer en el futuro cercano, cuánto se va a permitir darle como facultades al gobierno, al Estado en general, para que use esa tecnología, ¿no? Y quizá el dilema está en que usarla le va a dar una ventaja para traer orden y demás, pero eso seguramente entonces va a venir a costa de libertades, que pues es parte de los principios que suelen estar detrás de este tipo de sistemas democráticos que valoramos. Claro, claro.
Es Javier Mejía, doctor en Economía de la Universidad de los Andes y profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Stanford en California, hablando de la inteligencia artificial que ya está aquí, con sus ventajas y con sus amenazas y sus peligros. Doctor Mejía, gracias por haber estado en Voces RCN. Gracias a ustedes.